Pepe Monforte. Hoy tenemos en esta cátedra a un viejo conocido como es Pepe Monforte. Pepe es una persona que podríamos decir que es impresentable. No se vayan ustedes a creer que lo digo por el lado peyorativo del significado de la palabra, sino que no se puede presentar porque es muy conocido y no necesita presentación. No obstante, de ser conocido y haber estado en esta misma asociación en diversas ocasiones como conferenciante y presentador, hoy nos deleitará con una conferencia titulada Introducción a la ciencia de la tapatología, que traducido resulta, como decía Paco Alba, que esta ciencia se dedica al estudio de las tapas de la provincia de Cádiz, ya que Pepe Monforte es, como lo define el blog Comer en Casa, es un rapsoda gastronómico. Y la ciencia de la tapatología cada día tiene más científicos que la estudian y sus informes son fundamentales para conocer este campo tan imprescindible en el bien comer y en el bien beber. Decía el blog Comer en Casa de nuestro amigo que las ricas tortas parras de Medina Sidonia, los aceites de Setenil y Orbera, los quesos de Villalonga y el Bosque, los vinos de autor de Arco y Jerez, las conseguidas conservas de Barbate y las algas criadas en nuestro estero y tantos otros productos gaditanos tienen un valedor impagable que en otras provincias quisieran. Pero también cuenta con él las ventas, los restaurantes, los bares y las tacas, donde haya cocineros dispuestos a todo. Pepe Monforte es capaz de hacer periodismo en un papel de estraza con lamparones de grasa de un buen jamón, sin que signifique relajamiento, sino reivindicación de lo auténticamente gaditano. Pepe Monforte empezó a buscarse la vida cuando era muy joven, con 18 años, junto a José Antonio Hidalgo, Juanjo Domínguez, Jesús Cañi, hacían un programa de radio que se llamaba Con el agua al cuello, que era un programa de información universitaria, ya que tenían espíritu periodístico, aunque estaban estudiando historia. Después vino Radio Cádiz y su director Rafael Plaza confió en él, junto a Antonio Yélamo e Inés Alba, dos pedazos de profesionales, de los que aprendió mucho, y comenzó primero por lo informativo para seguir luego con temas de carnaval con Pepe Benito. Estuvo en Radio Cádiz como 4 o 5 años, después pasó a Diario de Cádiz, donde permaneció otros 3 años. Posteriormente cambió la pluma y el verbo por la venta de las buenas chacinas de la Sierra de Cádiz, montando una tienda con su hermana vendiendo delicatessen con una nueva técnica de venta por catálogo. Pero como se dice coloquialmente que la cabra tira al monte, nuestro amigo Pepe, además del negocio del condumio, ha vuelto a la senda del periodismo con la extraordinaria y exitosa y conocida revista digital llamada Cosa de Comer, así como con sus extraordinarios reportajes semanales de Diario de Cádiz que tanta información nos proporciona para salir de fin de semana por nuestra provincia, como rezaba en el título del libro de María Osero, Cádiz es una provincia para comerse. Pues dicho esto, no quiero robarle ni un segundo más a mi amigo Pepe, que nos deleitará con su verbo fácil refumando gaditanismo. Muchas gracias. Es la mejor definición que han hecho en mi vida, soy muy impresentable. Mi madre lo decía ya. Ya acertó. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias a la asociación y especialmente a Antonio por haberme invitado y por tener mucha paciencia conmigo también, porque esto estaba previsto para el año pasado, pero por muchas razones pues no pudo ser. Pero aquí estamos ya. Bueno, en primer lugar, decirles que para un humilde científico como yo, y especialmente para el Colegio Oficial de Tapatólogos de la provincia de Cádiz, un docto órgano al que represento, es un honor y espero aceptar al exponerles a ustedes las principales características de esta ciencia emergente, la tapatología, que ha surgido en la provincia de Cádiz.
¿Qué es la tapatología? Se preguntan ustedes. La tapatología, en 3 palabras, es la ciencia del tenedor. Nuestra principal herramienta de trabajo no es ni el microscopio ni analizamos los genes, sino nuestra principal herramienta de trabajo es un tenedor mejor de 4 puntas, y lo que analizamos más a menudo son las salsas de las albóndigas con tomate. Que no me digan ustedes que no son un buen objeto de estudio, yo creo que sí, que lo son. Profundicemos un poco más, no solo en el plato de albóndigas, sino también en la definición de la tapatología, que según el diccionario tapatológico, ilustrado y remañado, se sustenta en la siguiente forma o definición. Dícese del área del saber que estudia los fenómenos masticables y analiza tanto la tapa como su hermano mayor, el plato, sea sopero o llano. Por extensión se consideran también fenómenos tapatológicos los dulces, las tartas y todo aquello susceptible de desayunarse o merendarse, excepto los conflis de quelo, que se consideran engendros evidentemente creados por el maligno. Esto último, más que objeto de estudio, los conflictos de quelo, yo creo que son objetos de pegarle 2 buenas patadas y mandarlo por lo menos hasta Saturno. La ciencia tecnológica estudia este fenómeno alimenticio en el ámbito público, es decir, en bares, restaurantes, chiringuitos, mesones, asadores, pastelerías, panaderías, freidores y todo aquel sitio en el que se coman cosas buenas y se pague por ellas o te conviden, que también es una cosa muy práctica. En el ámbito privado, que cada uno haga lo que quiera y que se coma lo que le apetezca, incluso los conflictos de quelo del que hablaba antes, se los puede comer. Eso fuera en su casa. Toda ciencia de las buenas tiene su historia y un creador. La tapatología no puede quedarse atrás, y la ciencia del tenedor surge en Cádiz. No podía ser de otra forma. En el año 2009, después de nuestro Señor Jesucristo. Como respuesta del saber a problemas mundiales como la pérdida de panes buenos para mojar en las almejas a la marinera, la desaparición del melón dulce de conil, prácticamente en extinción, o la invasión del palito de cangrejo como sustituto de la gamba en las ensaladillas, problemas vergonzosamente silenciados por las potencias mundiales. La ciencia fue creada por el tapatólogo más renombrado que ha dado la historia, el sueco de nacimiento Edmund Sørensen. Nacido en un armario de Ikea, Sørensen, más que un niño precoz, fue un niño precocido, por lo que le gustaba el pan de masa congelada. Tras sus estudios, escogió para su tesis doctoral un tema de esos que gustan en la Universidad de Massachusetts, la irrupción del fideo en el caldo del puchero. Fue calificada por el tribunal como tocino cum laude. Sørensen no llegó a publicar su trabajo al sufrir un accidente de trabajo. El pobre mío se quemó la lengua bebiendo un consomé de pollo. Si le hubiera puesto un chorrito de oloroso bueno de Jerez, evidentemente no le hubiera ocurrido eso y eso hubiera templado la temperatura. Con la lengua quemada y asqueado de tanta sopa, Sørensen sale del armario de Ikea y decide refugiarse en una cueva de Villaluenga, en la Sierra de Cádiz, donde vive todavía haciendo vida silvestre junto a un grupo de cabras crayollas. Un día Sørensen, en vez de abrir página en Facebook, es lo que hemos hecho todo el mundo vulgar, pero él no es vulgar, lo que hizo fue dar las claves de su ciencia a la revista Cosas de Comer, en un microchip que escondió el tío en un salchichón de ceterí. Así ordenó a la publicación que fundara en su honor el Colegio Oficial de Tapatólogos de la provincia de Cádiz, que se ocuparía desde ese día de mantener y engordar, nunca mejor empleado el término, el patrimonio tapatológico mundial y difundir su ciencia por el universo. Ahí estáis viendo el logotipo. Comienza ahí el caminar del Colegio Oficial de Tapatólogos en la provincia, cuyo logotipo estáis viendo en la pantalla y no os equivocáis. Está escrito en una servilleta, que es lo mejor que hay para después de un estudio tapatológico, sobre todo si es de gamba, que te deja en las manos un perfume más delicioso que el que inventó Chanel. La tapatología, 3 años después de su creación, cuenta ya con casi 10.000 investigadores de número que se dedican a recorrer bares tratando de descubrir tapas dignas de estudio. El colegio, con la intención de difundir esta ciencia emergente, nacida en la provincia de Cádiz, ha creado la Tapapedia, el diccionario tapatológico ilustrado que recoge todas las áreas del conocimiento que van surgiendo en torno a la tapatología y los descubrimientos que se producen. Vamos, por tanto, en esta introducción a la tapatología, a detallar un poco cuáles son las principales áreas de trabajo en las que se trabaja en la actualidad. Partimos de 2 grandes áreas de conocimiento, las ciencias preámbricas y las ciencias despertoámbricas. Las ciencias preámbricas son las que se desarrollan cuando hay hambre y las despertoámbricas se suelen dar después de un fenómeno de somnolencia. En las despertoámbricas se distinguen 2 grandes áreas de conocimiento, la desayunística,
o estudio del desayuno, que es cuando uno ha terminado de dormir por la mañana, y la meriendología o estudio de la merienda, que es cuando uno ha terminado de dormir por la tarde. En cuanto a las preámbicas, el número de subdivisiones es gigantesco, aunque hasta ahora los estudios más avanzados se han dado en 3 grandes apartados. La croquetología, o estudio de la croqueta. No saben ustedes las cosas que se pueden encontrar dentro de una croqueta. Ya lo veremos bien. El ensaladillismo, que es la ciencia que estudia las ensaladillas. Ya lo han visto, es inconfundible esa mayonesa color amarillo, chillón, solazo de mediodía. Y la tercera, que sería la tortillología, que es el estudio de la tortilla de papas, que también incluye de forma transversal el estudio de la tortilla deconstruida, que vulgarmente se llama papa con huevo. De forma científica, aquí todo hay que decirlo de forma científica. Esta tres ciencias es lo que se conoce en el argot de los estudiosos como la santa trinidad de la tapatología: la masa, la salsa y la papa. El trigo más bendito que se puede realizar en la vida. Mejor un centenario, menos que nada. Para que vean ustedes cómo funciona esta ciencia, los métodos de trabajo, nos vamos a adentrar en una ciencia en concreto para que vean ustedes cómo funciona, cómo trabajamos científicamente y que ustedes lo pueden aplicar también a su vida, ¿no? Para que ustedes puedan también realizar estos estudios. Y nos vamos a centrar en lo que es el estudio del ensaladillismo. Bien, no cabe duda de que una de las ciencias madres de la ciencia es el ensaladillismo. Se ocupa de estudiar todo tipo de ensaladillas, desde la inmigrante, también llamada rusa, hasta las del país, que son las de gamba o la de pulpo, uno de estos últimos fenómenos de esta ciencia y que está ahora en auge. Defínase como ensaladilla a toda preparación que sobre una base de papas cocidas lleve como ingredientes necesarios la mayonesa y a partir de ahí echa la imaginación. El colegio establece como rama aparte del ensaladillismo a la papaliología o estudio de las papas alioli. Eso sería, no entraría dentro del ensaladillismo. Los ensaladillistas, o estudiosos de la ensaladilla, deben atender a la hora de estudiar esta ciencia a varios aspectos. En primer lugar, observarán sus ingredientes y distinguirán entre los imprescindibles, elementos imprescindibles de la ensaladilla, que serían las patatas y la mayonesa, los básicos, que serían la zanahoria y el huevo, y los que podríamos titular como embellecedores, ¿no? Entre los que podríamos citar a todos los demás ingredientes que se agregan, incluidos los shisha. Sobre este último se ha escrito mucho para dilucidar si la verdadera ensaladilla gaditana lleva o no lleva chícharo. De todos modos, la corriente chicharista, que defiende la inclusión de este ingrediente, parece ir en declive en pos de un estilo más minimalista de las ensaladillas, ¿no? Con menos ingredientes. Es la conocida adaptación al medio que siempre se arrastra en la naturaleza. En tiempos de crisis, menos ingredientes en la ensaladilla. En tiempos de exuberancia, más ingredientes en la ensaladilla. Y piensen ustedes en esta transgresión que tengo que ver de Guindo, creo que estamos con este estudio. Al igual que una cata de vino, los tapatólogos tienen que enfrentarse a la ensaladilla no desde un punto de vista, podríamos decir, de ir a por todas, ¿no? Uno, cuando le pone una ensaladilla en medio, cuando es un científico, hay que distinguir entre un científico y un tío que se come una ensaladilla, no es lo mismo. Es como un croquetólogo y un croquetista. Un croquetólogo es el que estudia la croqueta, un croquetista es un tío que va a una combia y se pone hacia arriba de croqueta. Es muy importante el matiz. Entonces, cuando ustedes lleguen a enfrentarse a una ensaladilla, no se la vayan a comer del tirón, sino hay que observarla, hay que mirarla, hay que ver sus características y ya después se la comerán. Ha pasado por lo menos media hora, o sea que espérense un momento. Bueno, vamos por tanto a establecer el primer acercamiento a la ensaladilla, acercamiento visual, es decir, la vemos con la vista. Esto es como cuando ustedes, como las catas de vino, ustedes han visto las catas de vino que se acerca el tío, coge la copa, se lleva media hora dándole vuelta, parece que es una lavadora. Entonces esto es igual, nosotros nos tenemos que acercar también a la ensaladilla. Entonces, desde el punto de vista visual tenemos varios tipos de ensaladilla. Aquí tenéis la primera, sería lo que llamamos científicamente como la ensaladilla cupular. Dícese de la ensaladilla que se presenta en forma de cúpula catedralicia y que se suele elaborar utilizando como molde el artilugio que se usa para dar forma a las bolas de helado. Es un clásico del ensaladillismo y se distinguen en dos subtipos: la cupular coronada
que es cuando se cubre la cúpula de ensaladilla con mayonesa, como habéis visto antes la de las palomas, esa sería lo que llamaríamos científicamente una cupular coronada, y después está la calbótica, que sería sería este caso, que es cuando la ensaladilla no va coronada absolutamente con nada por encima. Vemos aquí un caso de ensaladilla coronada. Eso que ven ustedes aquí, la delante que hemos visto es del bar Échate para allá, del puerto de Santa María, que la pone muy rica, y este es un bar que os recomiendo que vayáis, es el Bar Maipa en Jerez. Estaba, hasta hace unos años estaba en el centro de Jerez, pero ahora está en un polígono industrial, y es un bar que tiene una ensaladilla espectacular, con una mayonesa que elaboran ellos mismos, y con unos picos que son del centro de Jerez, que son unos picos espectaculares, y una masa realmente buena. Os recomiendo que la probéis. Seguimos. Segundo tipo de ensaladilla, ensaladilla al pegotón o al libre albedrío. Acá es libre albedrío. Son las ensaladillas que se sirven en el plato mediante un hábil golpe del camarero. No sé si la habéis visto. O sea, es muy importante, hace tío pom y cae magníficamente. Y para ello se necesita que la mezcla de mayonesa, de papa y mayonesa sea consistente, pero sin caer en el engollamiento. Ya después existen varios tipos de coronación, al igual que hemos visto antes en la anterior, que se podía coronar o calbótica, aquí también hay varios tipos de coronación. La más popular y que se está perdiendo, y es una pena, es la de al banderillero, que es cuando le ponían dos picos encima. Dos picos encima. Esa era la forma más típica que hay de coronar la ensaladilla. En este caso veis que no se le ha hecho absolutamente nada. Veis que aquí sí hay chícharos, pocos pero hay. Y esta otra ensaladilla que me gusta a mí mucho, que es la del bar Paco Ceballos del puerto de Santa María. Además es lo que llamamos científicamente una ensaladilla de acompañamiento, que es cuando una ensaladilla va muy bien con otro plato que se pone al lado. En este caso, las pavillas de Paco Ceballos, son las pavillas de merluza espectaculares, con esta ensaladilla van de maravilla. O sea, es una cosa espectacular. Seguimos. Ensaladilla básica o minimalista, que sería esta que estáis viendo aquí. Si están bien hechas, suele resultar exquisita, aunque está al alcance de pocos cocineros y cocineras. Solo lleva patatas, mayonesa y como máximo huevo y zanahoria. Como adorno puede presentarse repellada, que es cuando se cubre por encima con un poquito de mayonesa, así como un repello, habilidoso, como cuando hacemos con el pan cateto por las mañanas, que lo repellamos de manteca, pues aquí se repella con mayonesa. Que es a modo como de enlucimiento, ¿no? de la ensaladilla. Y es la forma más, digamos, más lógica de hacer este tipo de cubrición. Después tendríamos esta que llamamos rusa o atuneada. Es lo que se considera el canon clásico de la ensaladilla, es la ensaladilla clásica por excelencia. Es la que lleva patatas, mayonesa, zanahoria o pimientos morrones, siempre muy picaditos, y suelen ir atuneadas, es decir, llevan por encima atún de lata o, en algunos casos, melva. Es también preceptivo y de escuela adornarla con una o dos tiras de pimiento morrón. Como veis aquí van en el lateral, pero normalmente muchas veces se le pone arriba una tirita de pimiento morrón. Es como si fuera la bandera de España, pero en ensaladilla. Y la de la foto corresponde a un ejemplar magnífico que hemos encontrado en la taberna El Garbanzo Negro, de aquí de Cádiz, que tiene una ensaladilla realmente espectacular. Ensaladilla marisco tóncica o amarisconada. Cuidado con la S, que hay que meter la S en su sitio. Es una ensaladilla que ha adquirido gran popularidad, suele hacerse mezclando papas, mayonesa y gambas. La que se hace con gambas de verdad, como la que mostramos aquí, que pertenece al bar, creo que es de Manuel, en Jerez, me parece que es una verdadera maravilla, porque la verdad es que saben a gambas. La clave está en echarle a la mayonesa, hacerla con el agua de cocer las gambas, de cocer las cáscaras de la gamba. Entonces eso le da un sabor espectacular a la mayonesa, y la verdad que los que la hacen bien la bordan.
Ahora bien, hay un tipo de mayonesa, de ensaladilla a marisconada, que es pachanda, que es cuando el hostelero considera que el palito de merluza es marisco. Y entonces le mete surimi por todos lados y aquello no sabe absolutamente a nada, ¿no? Pero bueno, ¿eso qué le vamos a hacer? Es una cosa que ocurre. Entramos por dentro, nos hemos acercado a la ensaladilla desde el punto de vista visual, ¿eh? Ya la hemos visto, hemos establecido qué tipo de ensaladilla es a la vista. Ahora ya vamos a introducir el olfato y también vamos a introducir ya la cuchara o el tenedor que ya va haciendo ahora. Entramos en lo que se llama fase gustativa del análisis de la ensaladilla. Una vez que el tabatólogo ha finalizado la fase visual de la cata, vamos ahora a probarla ya en boca, como dicen la gente de los vinos, ¿no? En boca, ¿no? En boca, y empiezan los tíos a meterse el vino en la boca, empiezan a ver, esto sabe a la U del siglo XVIII, esto sabe a melón. Vale, no me lo creo todo, ya está, a mí me sabe a vino, siempre me quedo ahí, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, aquí podemos ver varios males que pueden aquejar a una ensaladilla. En primer lugar es lo que los científicos llamamos la engolliposis. ¿Qué es la engolliposis? Dícese del mal que aqueja a algunas ensaladillas que están tan sequeronas que es imposible comérselas sin hartarse de agua o de cruzcado. En caso de encontrar este problema en sus informes, deben escribir que esta mayonesa está inframayonesada, que es como se define las ensaladillas engolliponas, que carecen de la cantidad suficiente de mayonesa. Lo hemos tocado un poquito antes, pero otro de los males que podemos encontrar es lo que llamamos palitosis o mal del palito. Suele darse especialmente este mal en las presuntas ensaladillas de marisco, en las que el hábil tabernero sustituye a la portentosa gamba por carne de cangrejo por palitos de esa cosa insulsa llamada surimi. Se han dado casos de honrados taberneros que anuncian incluso ensaladillas de buey de mar, y luego el buey lo único que sabe es verdad que es de buey porque sabe a cuerno quemado, ensaladilla. Otro defecto, ahora muy de moda, es lo que llamamos en lenguaje científico el abismo, que son las ensaladillas que se sirven casi heladas, ¿no? que lo han tenido los tíos 20 horas en el frigorífico, te la sacan directamente y está helada y no se percibe bien el sabor de la masa, ¿no? La verdad es que es un problema. Y finalmente, tenemos el mal de la apícosis, que es un mal que ya se considera prácticamente en extinción, no se está dando. Y es que, no sé si se acuerdan ustedes antes que había muchas ensaladillas que se servían solamente con un par de picos encima, ¿no? Y ya está. Y te tenías que estar con cuidado de no gastarte los picos porque si no te faltaba ensaladilla te faltaba pico, ¿no? Era un problema grave. Pero ahora ya no, ahora normalmente te ponen un mogollón de picos, entre otras cosas porque te los cobran, y entonces pues te lo suelen poner. Nos vamos a acercar por última a esta ensaladilla que es muy peculiar. Es una ensaladilla que sirve en la cervecería la más de cerquita y que se llama la ensaladilla de Caperucita, porque como veis está decorada un poquito con rojo por encima, ¿no? Y por eso por el rojo de Caperucita le llaman eso. Es una ensaladilla exquisita, muy sencilla, que lleva un poquito de pulpo y está con un toque alioli, ¿no? Sería una de las ensaladillas difíciles de encontrar, como también ya es muy difícil de encontrar otro tipo de ensaladilla que era muy popular antes, que no sé si la habéis probado alguna vez, sobre todo la tenía el Pícola, un bar que había en Cádiz muy conocido, que era la ensaladilla al ajillo, que llevaba, no era papa alioli, porque iban las patatas y iban preparadas como si fuera una ensaladilla, pero tenía cierto toque ahí. Pues nada, esto es lo que quería contaros. Nos hemos acercado a una de la ciencia. Si queréis otro día nos podemos acercar al croquetismo, podemos hacer análisis de bechameles, que es un tema también que os recomiendo, que es muy interesante, lo que se puede encontrar dentro de una bechamel. Hay cosas tremendas. He llegado a encontrar hasta kiwi, y eso es un gran problema. Y otro día, si queréis, nos acercamos también a la tortilla de los días, que también tiene cosas bastante interesantes. Si queréis, si tenéis alguna pregunta de carácter científico, pues...